Ocurrió, sucedió como un rayo, justo fue aquel día cuando los tranvías comenzaron a llorar y cambió el aire y recordé aquellas palabras como gotas de una lluvia destemplada. Recordé al intentar olvidarte. Si me muero antes no me busques en las lápidas relucientes engrasadas por los búhos y trasnoches. Reinventa mi nombre y búscame en los mercados, entre las ramitas de las horas, de esas horas de calma insólita que es la casa de la infancia que huele a tarde de sábado. Esa pequeña fracción temporal en donde la luz se estira como un tren largo y lento, en donde busco el peso de la memoria como un alquimista. Búscame en los ojos de los espejos, en el cieno de los bandoneones y las notas insomnes, en las bolsitas de té. Búscame en el sexo de las almohadas, en las guaguas que llegan tarde. ¿Quién me iba a decir que te encontraría en un amor de ignorado domicilio, de sincera amargura, como la de ese tipo de tristeza que solo saben fabricar los niños? Me inicié desde muy pequeño, siempre la lectura, como dije antes, va antes que la escritura, pero me inicié desde muy chiquitito. Yo creo que en el colegio empecé a escribir, después empecé a colaborar con el periódico, en una labor ya periodística con el periódico del instituto, el Villalba Arbás, aquí de la Orotava, y poquito a poco empecé a escribir algunos versos. Y bueno, yo creo que tendría unos 15 años por ahí, empecé a escribir, y también la parte periodística sobre todo, ¿no? Empecé a desarrollar lo que es la prosa, la narrativa y un poquito la poesía, sobre los 15 años más o menos. Me ha marcado muchísimo toda la poesía canaria, que yo creo que es totalmente, que hay que reivindicar y siempre ponerla en valor. Pedro García Cabrera, Pedro Lescano, Feria, todos esos poetas canarios que pusieron una pica en Flandes, como se suele decir, con esa realidad atlántica, que es una realidad con la que nos identificamos prácticamente todos, ¿no? Porque vivimos en una isla. Me identifico también mucho con la literatura latinoamericana, en el caso sobre todo con la literatura argentina, ¿no? Cortázar, Borges. Desde el punto de vista narrativo siempre me ha influenciado mucho, me gusta mucho a la hora de escribir Ernesto Sábato, y después en poesía, por supuesto, todos los grandes poetas, como digo, canarios, de la generación del 27, claro, ¿no? Luis Cernuda, pero también poesía latinoamericana de lo cotidiano, ¿no? Que es algo que está mucho en mi obra. Y gente como Juan Gelmán, Olivero Girondo y gente como esa, ¿no? Poetas argentinos, Alejandra Pizarnik, poesía latinoamericana y prosa también latinoamericana, y por supuesto canaria. Pues no lo sé, porque es bastante complicado la pregunta, porque a mí me cuesta muchísimo escribir. Es decir, yo no soy de los escritores que dicen que se evaden escribiendo, o porque buscan otros mundos, o porque le encanta escribir. Yo lo paso fatal escribiendo, es como una especie de parto, lo paso realmente mal, hasta cierto punto sufro, por eso en muchas ocasiones no soy muy prolijo, no soy muy prolífico ni siquiera en los libros o los poemarios. Puede tardar varios años en hacer un libro, así que tardo muchísimo en poder expresar esos sentimientos, ¿no? Puede ser timidez, pero realmente escribo por una especie de necesidad vital o una especie de exorcismo, no sé, de una especie de combatir a la muerte también, de combatir al paso del tiempo, de combatir todas esas cosas que preocupan al ser humano, ¿no? Pero realmente, si pudiera evitar escribir, lo evitaría. A veces es inevitable, pero porque lo paso realmente mal escribiéndolo, ¿no? Porque digamos que escribo muy a flor de piel. Después ya viene la técnica, viene la parte literaria, estilística, pero lo que es el plasmarlo lo paso francamente mal. Pues en mi último libro, un bar, porque básicamente el último libro, que se llama Crónicas del Bohío, está escrito en un bar de carretera, de una gasolinera, y lo escribí incluso en un formato muy rápido, porque era un formato para red social, que era para Facebook, en donde en ese bar había muchísimas realidades sociales, culturales, y entonces yo fabulaba con todo eso y escribía la barra de un bar. Es decir, que puedo escribir desde la barra de un bar hasta en la biblioteca de mi casa
o en cualquier lado, ¿no? La posibilidad de tener un lápiz y un papel me permite escribir en muchísimos sitios, ¿no? Me gustaba mucho, por ejemplo, escribir en la Plaza del Kiosco. Ahí escribí muchísimos versos en la Plaza del Kiosco, que es la plaza de aquí de La Orotava. Escribí muchísimo, ¿no? Pero realmente en cualquier sitio. He llegado, como te digo, a escribir desde la barra de un bar hasta la mesa de la cocina. Es decir, que no hay un sitio predilecto donde me pille, escribo. La definiría como humilde, modesta, porque no pretendo absolutamente nada. Y la defino como cotidiana, como una especie de realismo mágico. Lo mágico esa magia que encontramos en lo cotidiano, en las miradas que puedes cruzarte en el tranvía, en la guagua, en una cola de tráfico, en la calle. Yo lo definiría como una especie de realismo mágico o un realismo cotidiano en cuanto a poesía. Y después en cuanto a lo que es la narrativa, es también un poco ese cuento que tiene que ver mucho con la magia de lo cotidiano, con lo que nos puede pasar, esas cosas extraordinarias que nos pueden pasar cotidianamente, ¿no? Que leyera mucho, que la escritura es una disciplina complicada, pero que tiene que ver con el nivel cultural y también tiene que ver con la capacidad lectora, y por lo tanto lo que le diría es que sobre todo que leyera, que fuera primero lector y después escritor. Y una vez que es escritor, pues que escriba hasta que le sangren las manos, digamos que practique mucho, que tire mucho la papelera también y que tenga disciplina, porque es una de las cosas más importantes. Además, no solo la inspiración, sino también la disciplina y tener un bagaje cultural necesario, ¿no?, para poder escribir. Yo creo que sería el Cándido de Voltaire, porque digamos que soy bastante tonto en muchísimas cosas y muy romántico, muy idealista, que es lo que le pasaba al Cándido de Voltaire, que decía, o que confiaba en que el mundo se podía hacer la utopía, ¿no? Que hacer un mundo mejor, el mejor mundo de los posibles. Quizás sería el Cándido de Voltaire, sí, de ese gran escritor revolucionario. Ahora últimamente lo que estoy leyendo mucho no es tanto novela, porque la realidad está superando bastante la ficción. Leo sobre todo mucho ensayo político, y por ejemplo me estoy leyendo un ensayo sobre la ilustración y la posmodernidad, que es muy bueno. Y también digamos que lo que suelo hacer es picotear de muchos libros, y ahora estoy recuperando por ejemplo a Umberto Eco con una novela que se llama La isla del día antes, que la tenía ahí reservada porque me la leí hace muchísimos años, pero casi todos son ensayos, ¿no? Así que he optado mucho por el ensayo histórico, el ensayo de historia antigua, el ensayo también político, y lo que estoy leyendo en estos momentos es eso. De novela simplemente es Umberto Eco, La isla del día antes, algo de Galdós también, que me tiene un poco fascinado, creo que hay que retomarlo, y leo bastantes poetas canarios también, a los que recurro continuamente, es decir, que lo que hago es que picoteo mucho diariamente. Muchísimos libros, recomendaría por ejemplo, ahora que estoy leyendo otra vez a Galdós, creo que nadie puede ponerse a escribir novelas sin haber leído a Galdós, porque creo que tiene una forma de escribir absolutamente increíble, y creo que es absolutamente necesario recuperarlo. A veces puede ser difícil recuperar a Galdós, pero los episodios nacionales, cualquier de los episodios nacionales lo recomendaría. Cualquier libro de Ángel González, poemario de Valente, y a nivel canario, por supuesto, desde el punto de vista hay muchísimos poetas nuevos que están dando un magnífico trabajo, por ejemplo Rafael Díaz, o incluso poetas de aquí en la vía como José Miguel Martín.